Buenas amigos, amigas. He visto muchos canales de redes sociales y están machacando a Podemos en las elecciones europeas diciendo por qué no salió del gobierno de coalición. Podemos, pues os lo diré por qué. Por varias razones. Una, porque hay un juez, García Castellón, que demandaron por prevaricación que les estaba haciendo un lofer. Y estaba habiendo millones de sentencias judiciales. Podemos no estaba en el gobierno de coalición por placer, sino por pura supervivencia. Si no, os veo el vídeo de Jorge Stringe que lo dice todo. Todo era infinitamente más fácil antes del fin del bipartidismo. Al igual que en el 3 en raya, ocupar el centro era una de las formas más seguras de ganar. El giro al centro fue durante años una especie de comodín, por supuesto para el Partido Popular, también para el PSOE. Pero cambiaron los tiempos y los españoles, hartos de abusos y de corrupción, empezaron a querer algo más que su pan y la fiesta en paz, como cantaba Harcha. Llegaron los de Podemos, el original, y los del IBEX 35, y la extrema derecha, y también todo cambió. Sorayas dieron paso a Cayetanas, y la pugna por el voto de extrema derecha se convirtió en una lucha en el barro. 2 más 2 siempre han sido 4 y 88 escaños no dan para llegar a la Moncloa. De ahí el enésimo giro al centro del Partido Popular. Esos son mis ideales de extrema derecha, pero si no te gustan, pues busca otros más centristas. El problema es que el teatrillo parece que no se sostiene. Preguntar a una ministra de Igualdad si es una mujer sumisa a un macho alfa no parece muy correcto en una democracia, como tampoco es muy decente el sostenella y no hay medalla de Javier Maroto en liarla pardo. O las palabras de Ana Vázquez, diputada del PP, llamando dictador al presidente del gobierno. Si esto es centrismo, ¿qué vamos a dejar para la extrema derecha? ¿Dónde está hoy el Partido Popular realmente? ¿Puede estar en algún otro lugar? ¿Realmente se pelearon Abascal y Casado? Y para responder a estas preguntas, pues no podíamos librarnos de preguntar a seguramente la persona que más sabe sobre el Partido Popular en España. Jorge Stringe, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Encantado siempre contigo. Jorge, ¿la derecha española es igual que la derecha europea? Bueno, es que hay varias derechas en Europa también, ¿no? Quiero decir, la derecha española sería más bien thatcheriana. Vamos a dejarlo en thatcheriana. Pero hay otras derechas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El predecesor de Macron era un retorno de la derecha bonapartista. Después está la derecha demócrata cristiana, que la encuentras en Bélgica. Entonces, ¿a quién se parece más? A Margaret Thatcher. Es una derecha dura, liberal en lo económico y en cuanto a valores, muy estricta. ¿No pesa demasiado ese diálogo que sigue teniendo la derecha española con el franquismo? Bueno, es que el franquismo existió, y claro, ha marcado a la derecha y a la izquierda de este país, no solamente a la derecha. Pero claro, que ya hay una cuenta histórica pendiente, claro que sí, sin duda. Y no la terminan de zanjar. Porque se tiene que morir más gente de la pandemia, ¿comprendes? Para poder zanjar eso. Tienen que morir más viejos, quiero decir, para acabar con las ataduras franquistas de la derecha española. Hay una resurrección en los cachorros de la derecha y de la extrema derecha, de esa idea de Franco, de esa idea de España excluyente. No sé si es una cuestión biológica o es una cuestión de un discurso que se repite constantemente. No, yo creo que es una cuestión biológica. En parte importante es una cuestión biológica. Te estás refiriendo a los jóvenes, ¿no? Sí, ahí la biología influye mucho, la vida es así. Hay también otro tipo de razones, ¿no? Y cuando la pandemia termine, si es que termina, que terminará, pues habrá aquí también los white trash, o sea, la basura blanca, histérica, y muchas veces, por cierto, histérica con razón, las cosas como son. Y yo la moción de censura tiene una lectura fácil. Uno, Vox ha sido derrotado, pero no es verdad. Para Vox, la moción de censura, que no hay que olvidar, constructiva, y por lo tanto inganable, porque eso se inventó para que no hubiese desestabilización, tú lo sabes mejor que nadie que se estudia ahí, no hubiese desestabilización a lo Weimar en Alemania, ¿no? Por tanto, no, es muy difícil de ganar, pero es la consagración de Vox. Al final de esta moción de censura, Vox es la oposición.
Y el PP pasa de derechita cobarde a derechita traidora. Eso es así. Y por lo tanto, pues, no, estuvo muy bien Casado. Estuvo también que le felicitó Pablo Iglesias, con lo cual yo pienso que las bases del partido echaron a temblar, ¿no? Si Pablo Iglesias felicita a Casado, ¿de dónde sale Casado? Claro, pero fíjate, en esa dirección, Iglesias y algunos analistas han insistido en que Pablo Casado hizo un discurso canovista, ¿no? Mientras que Vox se asemeja más, como tú venías a plantear antes, a una derecha como la latinoamericana, como la de Bolsonaro, ¿no? Con reminiscencias, Sí, con Bolsonaro las dictaduras. es lo más parecido, estoy de acuerdo. En cambio, claro, el espacio que representa Merkel, que representa Macron, ¿no? Que podría representar una derecha democristiana, no sé si con eso le basta al Partido Popular para gobernar. Pero yo no creo que eso sea bueno para el Partido Popular y Casado. O sea, porque evidentemente está la acusación inminente de estamos volviendo aquí al viejo sistema bipartidista de la época que arranca de Cánovas. Y yo no creo que la gente esté dispuesta a eso, ¿eh? Y Vox, me imagino, yo no tengo mucho trato con ellos, que va a utilizar eso, ¿eh? Aquí, de pronto, el señor Casado se descubre un alma oligárquica, ¿eh? Y se arrima al PSOE para compartir con el PSOE el poder. Yo no me fiaría mucho. Es decir, espero que el señor presidente del gobierno no cometa el error un día de decir, bueno, pues ahora yo, ¿verdad?, me hago un contubernio con el PP y mando Podemos a hacer puñetas. Y espero que no lo haga, porque si lo hace, eso significa, bueno, que se Pero no le salen las cuentas para hacer eso. por ahora. Pero tú ten en cuenta que hay un espacio en la derecha que en este momento está siendo ocupado por Vox. Y el Partido Socialista no se siente a disgusto con esta recuperación de postulados socialistas. Sí, puede ser. Bueno, sí, no, hombre, espero que sí. Espero que sí. Por eso otra vez ahora dar otro bandazo hacia el otro lado yo no lo veo muy Sí, previsible. pero yo tengo una información de Vox que me llega por parte de un amigo mío que está allí, que me ha dicho que están batiendo récords de afiliación en estos momentos, a raíz de la moción de censura constructiva. Bueno, eso decían en Murcia y hemos visto una foto con 6 personas. Bueno, a mí es lo que me han contado, Yeah. es lo que te diga. Oye, claro, tú estuviste en el Partido Popular y has visto cómo cada vez que el Partido Popular quería ganar unas elecciones hacía su giro al centro. Sí, pero hacía su giro al centro con un postulado. Nada a mi derecha. Por cierto, Alfonso Guerra tenía el mismo postulado al otro lado, nada a mi izquierda. Entonces, cuando el partido se aseguraba de que no había nada a su derecha, resbalaba hacia el centro. Por lo que tú has comentado antes, ¿no? De que aquí había una idea de que las elecciones se ganaban o se perdían en el centro. Punto. Por tanto, solo el centro existía. Pero es que no es el caso ahora, cuidado. O sea, el PP no puede decir nada a mi derecha, no. El PP tiene a su derecha un monstruo que ha salido del mismo. No digo monstruo en el sentido negativo, sino un monstruo, una cosa dura, que puede funcionar, Sí. ¿Por qué ese ataque incluso personalizado de Casado contra Abascal en la moción de censura? Yo no lo entiendo. No lo entiendo porque no fue elegante. Podía haber dicho las mismas cosas de otra manera. No fue elegante, pero todo se puso a decir, ¿qué me estás diciendo? No éramos socios, no nos queríamos, y ahora vienes y además sin avisar. No, yo sí me creo lo de afiliación masiva en estos momentos a Vox. De gente del PP. Hay mucha gente del PP que puede estar dispuesta a correr al centro, pero no a machacar a Abascal, a martillazos en la cabeza, que es lo único que faltó. Claro, pero no sienta bien, ¿sabes? No. Tengo la sensación de que ese es el espacio del rencor de la antipolítica, ¿no? Pero eso no suma mayorías. No digo que sume mayorías, pero puede impedir perfectamente al PP ganar las elecciones. Claro, pero esa es la pregunta concreta. El PP no va a sacar nunca una mayoría absoluta, igual que no la va a sacar el Partido Socialista. El PP va a necesitar necesariamente a Vox para gobernar y con este tipo de relaciones, si pacta mal y si no pacta, no gana. Juan Carlos, mira, yo creo que de esta pandemia va a salir un resultado, que es que la actual coalición de gobierno va a perder el gobierno. Y en función de cómo termine esta puta pandemia, pues los resultados electorales pueden ser de aquí a allá o de allá a acá.
totalmente imprevisibles. Pero no parece que en el corto plazo eso sea factible. Es decir, el gobierno va a aprobar los presupuestos a todas luces, eso le va a permitir una estabilidad, los bandazos de Casado no parece que tengan ningún tipo de utilidad y es bastante probable que el aliento asesino de Feijóo sobre la nuca de Casado pues al final les lleve a perder unas elecciones y a darle incluso otros 4 años más de gobierno a la coalición. Sí, no te digo lo contrario. Pero acabas de decir que das por cierto que va a perder las elecciones el gobierno. Sí, sí, la va a perder y no las va a ganar. No las puede ganar. Porque es un gobierno que proclama, digamos, un confinamiento, por el fondo es eso. De casi 9 meses puede ganar las elecciones. Ya está empezando a haber bronca. Ayer, por ejemplo, la tele retransmitió una bronca en Valladolid de jóvenes que enfadados gritando libertad, libertad, libertad. Fíjate, en Nápoles la que se ha montado, o en París, que aquí no me ha hablado de lo que montó en París. En París se montó una manifestación en la Plaza de la República considerable. Bueno, y estamos al principio. Y tú y yo sabemos, sobre todo tú, más que yo, que el ser humano no está condicionado genéticamente para quedar confinado o privado de libertad. Tarde o temprano eso estalla. Sí, no, además yo creo que la izquierda tiene que reclamar espacios de libertad, es decir, que nosotros asumamos sin más acríticamente un toque de queda, yo creo que hay que cuestionarlo, pero también es verdad que necesitamos saber cuál es el precio que pagaríamos por no confinarnos. No vaya a ser que al final estemos desembocando en lo que decía Johnson o Donald Trump, inmunidad de rebaño, que se mueran los que se tengan que morir y aquí pase después gloria. Eso es una barbaridad. No solo él, Merkel dijo que esta pandemia se terminaría cuando el 80% de la población alemana estuviese contaminada. No han sido los únicos que han dicho eso. Y yo creo, además, me temo que en parte es verdad. Bueno, pero ¿quién estaría dispuesto a firmar 1 millón de muertes en España, 2 millones de muertes? Es una locura. ¿Lo pueden impedir? Bueno, ¿Qué ha dado? ¿El primer confinamiento qué ha dado? Los confinamientos detuvieron. Sí, detuvieron. Y cuando se levantó el pie, el problema es que hay una contradicción entre el confinamiento y el sostenimiento de la economía. Pero lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues apostemos por la economía, que se mueran y se contaminen todos los que se tengan que contaminar y como decía antes, aquí paz y después gloria. Sí, sobre todo para los muertos. Gloria a los pobrecitos. No, eso está claro, pero hazme caso, Juan Carlos. Vamos a ver, yo soy más viejo que tú y voy a usar eso de más sabe el diablo por viejo que por diablo. No tienen ni puta idea de cómo meterle mano a esta historia. Ya, pero tampoco menos todavía Díaz Ayuso, que dice estupideces todo el día así y un día también en Madrid, y tampoco lo saben en Galicia, y tampoco lo saben en Euskadi, y tampoco lo saben en pero hay gente que te Murcia. Y te dirá, el doctor Simón no para de decir paridas también. Es que es complicadísimo porque no tienen ni idea. Bueno, pero porque la propia ciencia está diciéndote una cosa y la contraria. Sí. Hay ahora mismo una pelea entre epidemiólogos diciendo unos inmunidad de rebaño y otros confinamiento. Sí, lo que pasa es que desde un punto de vista de la humanidad parece más sensato apostar por el confinamiento que no por la inmunidad de rebaño. Y como la izquierda apuesta por el humanismo, parece sensato que opte, por tanto, por apoyar los confinamientos. Estoy de acuerdo. Otra cosa es que los confinamientos no pueden ser con toque de queda, tiene que ser la propia ciudadanía la que los entiende y los asuma. ¿Te estás tocando el violín? La ciudadanía puede asumirlo durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero durante 9 meses, se ve que lo aguante. Antes estaba yo pensando, hay una expresión francesa, mise au pas, expuesta al Pacific, hacer que la gente vaya donde debe ir, entre comillas, donde debe ir. Antes eso se conseguía con las guerras, ahora no es posible, claro, se consigue con una pandemia. Tú coges el esquema de funcionamiento del gobierno y de la oposición y es el mismo que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Uno ve el comando de Wehrmacht, que es los famosos presidentes regionales convocados, los técnicos famosos de la tecnocracia, como la llaman ahora, tecnocracia médica. Ahí tienes al doctor Simón, ahí tienes al filósofo puesto, transformado en médico, que es el señorilla. Por tanto, claro que hay que hacer lo que están haciendo, pero yo no discuto eso. Lo que digo es lo que no sé si va a resultar. Tú me estás diciendo que lo otro es peor. Claro que lo otro es peor, pero sigo pensando que no sé cómo va a resultar.
Bueno, pero entonces, si la ciudadanía es consciente de estas cuestiones, no tiene por qué votar a la locura que implicaría trasladar al gobierno de España el gobierno de Murcia, el gobierno de Madrid o el gobierno de Andalucía. También la ciudadanía puede adoptar la actitud típica de decir, mira, ustedes han fracasado, yo por tanto ustedes no les voy a votar, punto. ¿A quién voto? Yo qué sé. Al principio, acuérdate, al principio muy poca gente votaba por el Frente Nacional en Francia. Una política totalmente de demonizarlo hasta límites absurdos, y los fracasos de los diferentes gobiernos están llevando a Francia a tener que hacer constantemente coaliciones con un solo programa que no gane ¿Tú crees que es igual el Frente Nacional en Francia que el PP o que Vox en España? No. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional en Francia es estatalista en economía, es bastante progre en economía, bastante progre, es decir, que bastante social, perdón por la expresión. No tiene problema ni con los homosexuales, ni con los trans, ni pitos, ni flautas. No, no, es otro mundo. Si yo tuviese que definir lo que es un fascismo a la francesa, que en el fondo es lo que es el Frente Nacional, dígame usted, son colbertistas. ¿Te acuerdas de Colbert? Son colbertistas. Explica a nuestra audiencia. Bueno, Colbert fue un ministro de Luis XIV, que uno de los grandes teóricos del proteccionismo, pero sobre todo de la intervención del Estado en la economía, ¿no? Entonces, es el que construyó, bueno, prácticamente la industria francesa, que luego sobrevivió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y con una política muy clara de preferencia nacional, los extranjeros sí, pero no. Eso es Colbert. Colbertismo, búsquese, Jean-Baptiste Colbert. Está enterrado en París. Entonces, los franceses son colbertistas, incluso cuando son del Partido Comunista. Marché, por ejemplo, era colbertista, clarísimamente. Lo que pasa es que no existe una tradición colbertista en España, y por eso digo que en España, lo que algunos llaman la extrema derecha, que yo pienso que es más bien una especie de populismo radical de derechas, se parece más a Margaret Thatcher. Estos no son proteccionistas, estos no son partidarios de la intervención de Estado. Parecen requetés, ¿no? Son falangistas, son a favor de la globalización financiera, defienden al rey aunque esté en Abu Dhabi. Los falangistas no defendían eso, cuidado. No digo, porque una parte de esta derecha es falangista. Aznar está más cerca de la falange que de Donoso Cortés, aunque también tienen bastante que ver. Está muy de moda ahora otra vez Donoso Cortés, gracias a Pablo. Por cierto, Donoso Cortés es el filósofo de referencia de Carl Schmitt, que es el filósofo del nazismo, ¿no? Está más cerca Donoso Cortés de Carl Schmitt que de Cánovas del Castillo, porque Donoso Cortés en tiempos de crisis prefería el sable, decía él, al puñal, ¿no? De la chusma. Lo que pasa es que los franceses son más de Unamuno. Tú sabes que yo cuando era muy joven milité en grupos neofascistas y el sentimiento trágico de la vida es de lectura obligatoria, con comprobación de que lo había leído. Luego me di cuenta, ayer viendo un programa en la tele, por pura casualidad, que los que llevan una muro a la tumba, llevando el feto, eran falangistas. Historia locos. Pero claro, es otro mundo. Yeah. Oye, ¿crees que hay un cambio entre el PP de Aznar? Quiero decir que cuando, por ejemplo, yo llego a España y la policía se planta en mi casa para decirme usted a qué he venido a España, y se ponen a mirar mis libros en las cajas. ¿Qué año? 1968, debía ser 1966. Y en un momento determinado estaba el libro, Sentimiento trágico de la vida, y el policía me dice, esto no, Unamuno no, mejor Ortega. Bueno, en Francia, por ejemplo, Unamuno, en lo que llamamos el populismo de derecha, es mucho más recibido que Ortega, que es considerado más bien un reaccionario. ¿Te das cuenta? Las diferencias entre los dos países son complejas. Oye, ¿hay diferencias entre el PP de Aznar, el de Rajoy y el de Pablo Casado? Es pronto para decirlo, pero Pablo Casado es un tío muy joven. Fíjate, joven políticamente hablando. Y como líder de la derecha, todavía más joven. Por tanto, hay que esperar. Hay que esperar. ¿Cuál es el Casado de verdad? Después de lo que hemos oído todavía en el Congreso de los Diputados, ¿es él o es el anterior? ¿Tú crees que romperá en Murcia, en Madrid, en Andalucía, con Vox? No, el riesgo es que rompa Vox. ¿Y tú crees que lo hará? Bueno, ahí han tenido una actitud inteligente los de Vox, porque han decir, a pesar de que son unos traidores, que nos han insultado, nosotros vamos a defender el interés de los españoles y por tanto no vamos a romper. Bueno, han quedado bien por ahora.
Ya veremos si después pueden aguantar esa jugada, porque ya en un momento en que Vox tendrá que ser consecuente, y el PP también. ¿Y Ciudadanos qué pintan todo esto? ¿Cómo era una cosa que tú dijiste? Menos Madrid. No, pues menos Ciudadanos. Ya está, Ciudadanos ya está. Está acabado. ¿Y Cayetano Álvarez de Toledo? Esa ya es otra historia. Ahí tenemos un Miura. Esa mujer va a dar mucha lata. Terminará, me imagino que terminará en Vox. Lo que no sé si a Vox le conviene que ella termine en Vox, porque es una mujer que tiene, por lo visto, una ambición tan desmedida que tarde o temprano donde está la arma. Pero, ¿sabes que esta fue alumna de Eliot, de la España imperial? Que no es poca cosa, ¿no? Tiene una alta valoración de sí misma. ¿Ella qué es? Ella es thatcheriana. Además de educación británica. Oye, para despedirnos, yo miro el sistema político español y no se parece al portugués, no se parece al francés, al alemán, al inglés, se parece algo al italiano. Ahí, ¿no? yo creo que vamos camino de un sistema político a lo italiano. Y no un sistema político bipartidista o monopartidista. Pues el italiano es como es por culpa del Vaticano histórico, al que el de ahora no les gusta, y por culpa de la mafia. Sí, sí, Aquí sí. tenemos también vaticanos y mafias. Mafias tenemos, Vaticano no sé. Este papa está un poco zumbado. O sea que cuando un papa se convierte en un papa con predicamento social está zumbado. No, lo del predicamento social me parece muy bien. Por parte del papa, ya es hora, ¿eh? Lo que me parece como mínimo aleatorio es eso de hay que luchar contra las ideologías para hacer patria. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, es peronista. ¿Tiene una ideología, pues? Y el peronismo está por encima del continuum derecha-izquierda. Entonces, ¿Es de verdad peronista? Sí. Sí, bastante. Bueno, mira, algo tiene bueno. Jorge Bestringe, profesor jubilado Sí. de la Universidad Complutense de Madrid y con una larga trayectoria. Un poco aburrido, es decir, ¿eh? Ten cuidado con lo de la jubilación, ¿eh? Aburre. No solo aburre, la jubilación es la fase final. Ya empiezas a pensar en la muerte, empiezas a pensar en lo que te queda de vida y qué va a pasar. Yo, por ejemplo, tengo un cabrón encima por lo de la pandemia. Yo tengo 72 años. ¿Cuántos años puedo tener yo? ¿10? ¿20 más? Me los van a joder con la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Gracias por acogerme. Y la próxima vez que vayas a Inglaterra, cómprame unas botas como esas que tienes. Así será. Gracias, querido.